En diálogo abierto por Nacional 103.9 FM. Vamos a seguir conversando sobre el tema de las elecciones. No queda nada, Perla, no queda nada. No queda nada, estamos a una semana, ¿verdad? A una semana exacta de que se celebren estas elecciones, estas elecciones excepcionales para que entre este Congreso que completa el periodo anterior. Vamos a hablar sobre todos los escenarios políticos posibles con Miguel Antezana Corrieri, analista político, y está con nosotras en cabina. Buenos días, gracias por estar con nosotras. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando sobre los escenarios porque una de las cosas que se han mencionado es que, digamos, siempre el voto nulo, viciado, era visto como un voto de protesta del ciudadano, ¿no? Por lo menos así era visto. Pero en los últimos días hemos escuchado que no es así, que más bien el voto nulo, viciado o vacío, en fin, lo que va a hacer es beneficiar a los otros partidos que supuestamente son los que estamos protestando y no queremos que entren. ¿Eso es cierto? ¿Qué tan cierto es eso? A ver, yo creo que primero tomar en cuenta esta elección muy en particular, que es atípica, que es extraordinaria, en que los plazos se han reducido extremadamente y en el que lamentablemente la información y la desinformación están ahí reinando, y información que no necesariamente es cierta, ¿no? Entonces ahí se convierte en desinformación. Ciertamente, como tú dices, siempre se ha tratado de vender que el voto nulo, el voto blanco, hasta el viciado, es un voto de protesta, de rechazo. Sin embargo, el voto en general, sin ningún apellido, es un derecho constitucional, es un derecho ciudadano, es una forma de ejercer el ciudadano el poder, y tú puedes hacer con él lo que quieras. Por ese lado, eso es cierto totalmente. Sin embargo, veamos las consecuencias, la responsabilidad de ejercer o no ejercer ese derecho constitucional. Cuando tú ejerces el voto, por supuesto, eliges y eres responsable, corresponsable de las autoridades que vayas a elegir, ya sean presidente, congresistas, alcaldes, gobernadores, etcétera. Sin embargo, cuando tú eliges mal, como consecuencia de ese voto de protesta, entre comillas, porque como te digo, no es un voto de protesta, es simplemente un voto, entonces ahí sí tú estás viendo que eres corresponsable de las consecuencias de lo que vaya a suceder. ¿Y cuáles son las consecuencias de este voto nulo, en blanco, viciado, que son tres cosas completamente distintas, en el que entonces te estás beneficiando a los partidos que pueden estar en la cola de esta contienda electoral y que según las famosas vallas electorales pudieran no pasar? Y resulta porque como consecuencia de tú ejercer su voto de protesta, otra vez entre comillas, estás haciendo que lleguen. Entonces no estás protestando nada, al contrario, estás beneficiando a los partidos contra los que supuestamente tú estás protestando y que no quieres llevarlos al Congreso. Y resulta que sí los estás llevando. Entonces, este proceso, como te digo, de no información o de desinformación, hace que haya mucha gente que crea que sí, que es una protesta, que yo no voy a votar contra esta gente que no sirve para nada, y resulta que no estás beneficiándolos. Entonces yo creo que es muy importante, como experiencia de este proceso de elecciones, con miras al 2021, porque dentro de poquito, 1 año y 3 meses más, vamos a tener una nueva elección, y esta vez general. La gente debe estar bastante informada de qué implica este tipo de votos, cuáles son las consecuencias y por qué va a pasar lo que va a suceder, que tengamos un Congreso que hasta pudiera, entre los escenarios, ser peor que el anterior. ¿Por qué? Porque no hay información, porque la gente no quizás haga un buen uso del voto preferencial, que es la última vez que lo vamos a utilizar, porque no sabe cómo se reparten las cuotas de congresistas, porque no sabe esta diferencia de la valla del partido y la valla de representación, en fin. Vemos que es una consecuencia de, como digo, repito una vez más, la desinformación y de las malas políticas de comunicación, tanto del jurado como que de los partidos y de la sociedad en general. Ahora, de acuerdo a las últimas encuestas, el voto blanco viciado sigue siendo alto, pero se ha reducido al menos de 60 a 47% en este mes. Pero todavía es un número que es importante porque es de gran consideración. Y en la línea de lo que usted decía, claro, cuando la confianza se rompe, porque acá hay que hablar de eso también, la gente está cansada del Congreso que hemos tenido y de los congresos que hemos tenido años anteriores también, porque no es exclusivo del último que se disolvió, pero no hay una confianza, la gente no cree en la renovación. Entonces, ¿cómo motivar a las personas para que efectivamente ejerzan su derecho a voto, que finalmente es lo determinante para ver quiénes entran y quiénes no?
Sí, hay dos temas. El tema de la cifra que hasta este momento tenemos 50 y pico por ciento, algunos dan 45, otros dan hasta 55% de indecisos, que no saben, no opina. Y dentro de ese no sabe y no opina están también precisamente la posibilidad de estos que van a votar en blanco o inclusive pueden votar viciado. Aquí quizás hace la diferencia. Blancos son aquellos que van con el voto y no van a marcar absolutamente nada y van a meter en el ánfora su boleta en blanco en el caso que sea en papel. Los que sean electrónicos no, supuestamente no van a No marcar. marcan. Viciado es porque van a agarrar la papeleta y van a rayar, van a dibujar, van a insultar, van a hacer lo que sea. Y nulo es porque están marcando inadecuadamente, que por ejemplo marcan a un partido pero ponen los números a un candidato de otro partido. El que se equivoque, entre comillas. Exacto, entonces ese sería pues el nulo, porque está mal elaborado el voto. Entonces estos tres en conjunto son los votos que no van a ser válidos, que se descuentan de la contienda. Entonces, en este momento, según las encuestas, hay un 54%, 50% redondeemos, de gente que no sabe por quién va a votar. Claro, ahí podemos asumir que entre esos 50% están los que van a votar en blanco, o los que van a votar viciado, o los que de repente pudieran equivocarse, como tú dices. Ahora, ¿qué pasa? Eso está bajando en la medida que pasan los días. Seguramente va a haber una caída muy grande en los próximos días, de aquí hasta el próximo domingo, en que la gente sí va a decidir o va a tener más claro por quién votar. O inclusive ese voto que se decide a último momento, en la que no tienes ni idea, pero como que tienes que votar, porque la gente todavía en el Perú votamos por no pagar la multa y no por un derecho ciudadano. Ujú. Entonces en la cola decía, oye, ¿por quién voto? Bueno, votaré por este, pues, ya, ¿qué importa? Y boom. Y al final sale alguien que no tienes idea quién va a Me ser. parece importante entonces recordarle a la gente cómo tiene que votar. Ojo, no vamos a decir por quién votar, sino cómo tiene que votar, porque es un partido y el candidato o los candidatos de ese mismo partido, Exactamente. Y ¿verdad? tiene que marcar el símbolo del partido Ujú. y el número del candidato de ese mismo partido. Fíjate que... Puede por eso ser decía uno o dos uno o candidatos dos. del O no- mismo o partido. ninguno. O ninguno. Basta solamente con el marcar el símbolo. partido. Por eso decía hace un momento el proceso de información y desinformación en el que también el Jurado Nacional de Elecciones está pecando. Porque a estas alturas, teniendo un tiempo tan corto de proceso de información, ya todo el mundo debería ver publicidad en todos los medios de comunicación de cómo votar, para que la gente precisamente no eche a perder esa oportunidad de ejercer la ciudadanía. Y eso no se está dando. Claro. Ahora, Y perdón un momentito, y la última parte que decías, Perla, la gente tiene desconfianza, sí, y tiene desconfianza en varios factores. Tiene desconfianza en el gran juez, que es el Jurado Nacional de Elecciones, tiene desconfianza en los partidos políticos que no han aplicado los filtros necesarios para poner candidatos que valgan la pena, tiene desconfianza inclusive en esos famosos cartas de voluntad de comportarse éticamente, que al final simplemente El son pacto para la ético. foto, el pacto ético que al final es para la foto exclusivamente. Y en fin, estamos hablando de desconfianza en el sistema en general. Y yo creo que entonces el próximo Congreso, en este tan corto tiempo que va a ejercer, ojalá se dedique a modificar también la regla de juego a nivel de las elecciones, para que en el 2021 haya una mejora en todo esto. ahora, según la encuesta de Datum, para Perú 21 y Gestión, 6 partidos pasarían la vallada congresal, ¿no? Acción Popular, el Partido Morado, Fuerza Popular, Podemos por el Progreso del País, Somos Perú, PPC y FREPAP, ¿no? Yo sé que ya más o menos lo he explicado, pero para que la gente lo entienda mejor, ¿por qué el voto blanco viciado y blanco viciado o nulo, ¿no? Sí. Ese porcentaje, ¿cómo se repartiría en los que supuestamente no entrarían, ¿no? Porque hasta donde yo sé, o por lo menos puedo ver, es que Solidaridad Nacional, por como se ha estado portando, parece que el electorado lo está castigando, Ujú. ¿no? Parece. Pero, ¿cómo se beneficiaría si es que efectivamente hay este tipo de votos, este porcentaje grande de votos? Hagamos un ejemplo muy A ver. chiquito. Imaginemos que todos los votantes en el Perú son 100. Trabajemos sobre 100. ¿Qué dicen las reglas de juego? Que tú como partido, para seguir funcionando como partido, para seguir participando en próximas elecciones, que es lo que se llama no perder la inscripción, tienes que sacar mínimo 5 de esos 100 votos. Si tú sacas menos de 5 votos, entonces ya, estás fuera. ¿Qué pasa? Que esos 100 votos estamos asumiendo que son válidos, que todos votaron adecuadamente, no se equivocaron, no viciaron, no hicieron en blanco. Es decir, tienes que sacar 5.
pero estamos hablando de votos válidamente emitidos, 5% de los votos válidamente emitidos. ¿Qué pasa? Que si de esos 100, 50 deciden o votar en blanco o viciado o se equivocan? Entonces estamos hablando que solamente valen 50. ¿Cuál es el 5% de 50? 2.5. Entonces ya no bajaste que necesitas 5 votos para no perder la inscripción. Ahora necesitas solamente 2.5 votos para no perder la inscripción. Si sigue aumentando la cantidad de votos y viciados, entonces cada vez menos votos necesitas para no perder la inscripción, o en este caso, para esta elección, para poder tener congresistas, tener representación. Claro, porque ya esa es la otra valla. Claro, porque la valla de inscripción no la La van a inscripción cargar. no va a funcionar, No va a pero sí va a funcionar para tener congresistas en este Parlamento. Es decir, si tú tienes menos del 5%, no vas a tener congresistas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto, de repente no pierden la inscripción, y ese voto castigo que la gente dice, no voy a votar por tal o cual partido para que pierda su inscripción. Ah, pero no funciona. Pero cuidado. El APRA, que tiene 2%, por ejemplo, ¿podría entonces no tener congresistas en este Parlamento? Correcto. Si hablamos de los votos emitidos. Sin embargo, si esos válidamente emitidos cada vez van bajando, ese porcentaje aumenta, o sea, a favor. Es un juego de números que a la larga, como te digo, los blancos, viciados y nulos benefician a los de la cola, a los que no quieres que entren o a los que quieren castigar a la población. Entonces, cuando tú decías hace un momento, ¿cómo es esto que está bajando el porcentaje, aumentando el rechazo a Fuerza Popular? Es porque de ese 55% o 60% que había antes, ya hay unos que se han decidido que no van a votar por ellos. Entonces ya comienzan a aparecer en las estadísticas. Fuerza Popular y el APRA lideran el antivoto con 40% y 18% respectivamente de rechazo. El 38% señala que evalúa algunas opciones, pero aún no ha tomado una decisión. Esto con información de Datum. Exacto. Entonces, y esto va a pasar en los próximos días. Inclusive el día de la votación, hay gente que se va a decidir y conversando de repente en la cola, oye, ¿tú por quién vas a votar? Y ¡pum!, de última hora. Esto no es extraño, esto ha pasado. Recordemos la última elección de alcalde. Jorge Muñoz ganó en realidad en la última semana y fue, como se dice coloquialmente, un chiripazo, porque la gente estaba buscando por quién votar. Sí. Tenía claro por quién no votar. Entonces, al saber por quién no votas, te quedan las opciones y simplemente y tuvo un voto arrastre. En muchos distritos, Acción Popular llegó también por el voto arrastre de Jorge Muñoz. ¿Y crees que está pasando eso ahora, que la gente tiene claro por quién no votar, pero no por quién votar? Exactamente. Y yo creo que esta elección en particular está funcionando por un voto de castigo muy claro a los partidos políticos. De hecho, ese gran porcentaje que se mantiene hasta hoy, y eso también yo creo que es preocupante, porque si no cambia la tendencia en los próximos días de aquí al miércoles, es preocupante, porque entonces vamos a tener la elección con la más alta cantidad de votos no válidamente emitidos. No digo que sea abstención, porque nunca se va a dar que el 66%, 67% no vaya a votar. Yo creo que eso, o que lo vicie el voto, eso es imposible. La última cifra más alta que tenemos en el 2016 fue del 35% de votos no válidos. Entonces, yo no creo que se supere esa valla. 40% yo creo que ese es exagerado, pudiera ser a lo mucho. O sea, el temor es que voten por cualquiera. Que voten por no, mejor dicho, que ese 67%, si votara blanco, si votara nulo, si votara viciado, anularía la elección, porque son las 2/3 partes Claro. que votaron inadecuadamente. Yo no creo que lleguemos a ese extremo. Ahí también viene parte de la campaña de desinformación de algunos partidos en particular que comienzan a manejar en redes este discurso. Hay que votar blanco, viciado, para que se elimine la elección y para que vuelva el anterior Congreso. Eso es completamente falso. Si se elimina la elección, Se ¿vuelve el elimina la Congreso elección y en anterior? 90 días tiene que haber una nueva elección. Ay, Dios mío. Pero no es que vuelva. Por supuesto que eso sería malísimo, porque además estaríamos hablando de una cantidad muy grande de recursos para invertir nuevamente en otra nueva elección. O sea, no deberíamos llegar a ese extremo. Ujú. Ahora, en el caso de Fuerza Popular, ¿no? Hace unas semanas encabezaba la intención de voto. Hoy, en algunas encuestas, está en el segundo, tercero o hasta cuarto lugar. Se creía que al poner a Marta Chávez, que es una figura bastante, digamos, tradicional del fujimorismo, que evoca ese fujimorismo duro, iba a tener mayor arrastre. Según su cálculo o su análisis, señora Antezana, ¿creo que esto está ocurriendo o más bien fue el efecto inverso? Yo creo que es el efecto inverso, porque estamos viendo, como decíamos hace un momento, el gran rechazo hacia los partidos políticos tradicionales y sobre todo a los partidos que llevaron a este Congreso anterior a su disolución.
Entonces hay partidos que son muy marcados. Es más, el gran error del Jurado Nacional de permitir que se pudieran reelegir actuales congresistas está haciéndole un flaco favor a muchos partidos, inclusive a los novedosos, entre comillas, como el Partido Morado. El que tenga también candidatos del Congreso disuelto, no necesariamente le está jugando favor a esos partidos. Entonces yo creo que esto, en la medida que de ese porcentaje de gente que no sabe, no opina, ya comienza a tener claridad, entonces estás viendo cómo comienza a bajar el apoyo a Fuerza Popular. Más o menos juega como lo que hemos hablado de los blancos y viciados en las estadísticas, juega en las encuestas. Ok. Ese porcentaje no lo sabe, entonces por supuesto el apoyo a Fuerza Popular era alto, pero en la medida que la gente, el 50% se decide y se decide por no votar por ellos, comienza a bajar el porcentaje de apoyo a Fuerza Popular, a Solidaridad Nacional, que por supuesto ya está desaparecido porque no aparece siquiera por eso. Está castigado por independiente. el voto. Está en los otros. Y yo creo que es por consecuencia de la gran cantidad de errores a nivel de campaña, y ese también es otro tema. Las campañas que estamos viendo a nivel electoral son malísimas. Por naturaleza siempre han sido muy malas las campañas electorales en el Perú, por desconocimiento, por ignorancia, por manejarlo estrictamente desde un lado marquetero, por contratar a marqueteros de publicidad tradicional en publicidad o marketing político, que es una cosa completamente distinta. Entonces se ven las consecuencias en las que ves, por ejemplo, los bailecitos. Bueno, hoy porque es en esta campaña porque no hay tiempo, pero tú ves candidatos que iban a los programas de televisión, a los realities, que se ponían a jugar, que ponían a hacer payasadas. Pero en concreto, Solidaridad Nacional ha hecho dos cosas imperdonables. Uno, el video que pasó por las redes, que los periodistas no lo pusieron, hicieron las notas, pero no pusieron el video porque era impresentable, donde meten en un solo, ¿no? Que apelan, en un solo paquete ponen a todos como terroristas, o sea, el viejo truco del terruqueo. Y otro que es el tema del jabón, en un debate, ¿no? Y te olvides el de Rosa Bartra, el de poner por todo lado el sexo anal y cantidad de cosas ahí extrañas que supuestamente están ahí. El tornillo, el clavo, no sé Eso qué. es precisamente por hacer lo que es las campañas políticas desde una visión tradicional y tomando en cuenta una frase que hace muchos años, 30, 40, 50 años, pudiera tener vigencia, que era que no importa que hablen mal de ti, pero que hablen. Hace 50 años pudiera creerse porque estábamos en una coyuntura distinta en que habían medios distintos. Hoy no. Hoy estamos ante una cantidad de medios de comunicación, tanto de extensión masiva, pero también cada uno tiene un medio de comunicación que es el Twitter, que es el Facebook, que es el celular. Entonces, ahora no es así que hablen mal de ti y no importa, sino porque cuando hablan mal de ti, ya la gente ahora investiga y ya la gente entonces verifica lo que está haciendo. Y además con cuando redes hablan mal de ti, sociales es con mucho sustento. más rápido, ¿no es cierto? Con redes sociales, estás al día a día de lo que está pasando. Y si eres una persona mayor, no te falta un sobrino, un hijo, un nieto que venga y te lo cuente. Exactamente. Entonces, eso de que hablen mal de ti ya no es válido en este momento. Okay. Estamos en el siglo XXI. Y si tú dices algo que suena extraño, ponte, hace 50 años de repente todo el mundo comienza a comentarlo porque, oye, escuché esto, escuché lo otro. Hoy no. Hoy tú dices algo que es extraño, que es negativo, yo inmediatamente lo busco en las redes y te publico y te digo, mira, Carla, esto que has dicho es mentira. Claro. E igual como se viraliza lo que ahora se conoce como los fake news, también se viraliza la respuesta al fake news. Pero además están yendo en contra, porque creo que las tres cosas de las que hemos hablado, que ha hecho Solidaridad, van en contra de las políticas públicas, ¿no es cierto? De digamos, una corriente de lucha de política pública respecto al tema de la mujer, al tema de género. Entonces, creo que por ahí también va, ¿no? Es una sociedad que va cambiando, que su discurso va cambiando. Sí, ellos han apelado al escándalo, ellos han apelado a la polémica, insisto, han apelado a esa vieja frase de que no importa que hablen mal de ti, pero que hablen creyendo que eso va a generar apoyo, creyendo que eso va a generar polémica y que van a hacerle publicidad gratuita en todos lados. Y al final ha resultado un boomerang, porque entonces nadie quiere saber de ellos porque todo lo que están diciendo es negativo. Ahora, estos fujimoristas que ya no son fujimoristas supuestamente y que se pasaron para Solidaridad Nacional, volvemos al nombre de Rosa Bartra, Jenny Vilcatoma, por ejemplo, entonces que no aparezca, porque no aparece Solidaridad Nacional ni siquiera en las encuestas, sumado a lo del jabón, sumado a los discursos que han venido teniendo, las figuras en sí, sus principales figuras también cuestionadas y muy criticadas, no les ha sumado puntos a favor. Para nada, no les ha sumado puntos e insisto con algo que dije hace un momento, en esto también ha ayudado mucho las redes sociales, el que la ciudadanía también transmita información y que comparta sus opiniones. Por ejemplo, todo este tipo de cosas que estamos conversando y que la gente nos escucha y saber cómo afecta o no el voto blanco, nulo, viciado, la valla, todas estas cosas, está haciendo inclusive que se recomponga y fíjate con la coyuntura
coyuntura de estas últimas horas, últimos días, cómo también inclusive le va a afectar negativamente al Partido Morado. Mora. El caso de Mora, porque ¿qué pasa? Si el señor Mora finalmente sigue siendo candidato y hasta pudiera salir electo porque es el número 3, la única solución que va a haber es que la gente no vote por el Partido Morado para que el señor no entre. Entonces, ¿cómo hay un efecto arrastre? Y esto simplemente es cuando la gente comienza a formarse y decir, mira, estas son las consecuencias de lo que está pasando. Y si tú no tienes una estrategia adecuada desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político, fíjate cómo un error o cómo un desliz puede afectarte toda la carrera, toda la campaña. Nos tenemos que ir, pero si es que nos descentralizamos un poquito, porque estamos hablando de los votos en Lima, ¿y qué pasa a nivel nacional? Esa es otra variante. Eso es correcto. Yo creo que también eso es preocupante que no nos estemos fijando en el interior. Estamos hablando de apenas 36 congresistas de 130. Estamos dejando de lado 94 y no tenemos idea qué está pasando en el interior. Y cuidado que sean otras realidades. Si bien es cierto que el apoyo, la referencia que tenemos es las municipales, en el que Fuerza Popular tuvo un rechazo grandísimo en todo el país, cuidado que esta situación sea distinta en el interior y tengamos un Congreso, como le dije, peor que el anterior. Muchas gracias, Miguel Antezana Corrieri, analista político. Gracias por estar con nosotros Gracias a en ustedes. Diálogo Abierto. Pausa comercial y regresamos con el programa. Lima, cumples 485 años. ¡Feliz aniversario, Lima!